Bueno, buenos días. Aquí estamos otra vez en Filosofía Caduca. Esta vez vamos a tratar el tema de Platón, concretamente de la justicia en Platón. Es decir, que de lo que se va a hablar hoy va a ser del diálogo que tiene quizá más voluminoso, más trabajado, más interesante, que es el de la República, el de la res pública, la cosa pública. Hoy estamos más gente que de lo normal, porque no solamente está Jorge, Un placer estar con ustedes. sino que también está Iván, invitado ocasional, Hola, buenas tardes. y también alguien que todavía no había estado nunca, que es Juan Antonio, Hola, buenas, un placer, un honor, sin duda. que, que es quien más va a hablar hoy, parece. Así que, Sí. nada, dicho esto, Iván, si quieres un poco introducir el tema así de una forma más amplia, tienes la palabra. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de nuestro pana Aristócles de Atenas, ¿no? Porque Platón, como bien se sabe, es un seudónimo que venía a significar el de anchas espaldas. Entonces, pues se sabe que su padre era Aristón y que tenía una relación muy cercana con la familia de Solón, que era un antiguo legislador griego. Y bueno, es el creador del personaje de Sócrates, ¿no? Que es una de las figuras del pensamiento occidental que pervive hasta hoy. Sin embargo, de Sócrates, como es bien sabido, no nos queda ningún registro escrito, no escribió nada. Solo era un personaje, porque era un personaje, que se dedicaba a dar por saco a todo el mundo en la polis, a no dejar títeres sin cabeza. Y nada, tenemos noticia de Sócrates a través de tres personajes, como son Jenofonte, Platón, que es fundamentalmente del que se toman la mayoría de las citas, y de Aristóteles. Aristóteles también habló de Sócrates. En primer lugar, podríamos decir que Sócrates es el fundador de la ontología de Leidos, de la ontología de la idea, y la filosofía vendría a ser la pregunta por el ser o la pregunta por la determinación o la esencia de cada cosa, o de las cosas en general, ¿no? Lo que refiere de idea, por lo que Platón y Aristóteles son famosos, es al mismo tiempo hablar de lo ente, es decir, la idea es lo ente. Porque Sócrates, hay que decirlo, no tiene una teoría de las ideas, no aparece en los diálogos de juventud de Platón. Y el método socrático es un método que consiste en hacer preguntas al interlocutor, de manera que cuando uno llega a ciertos límites de esos discursos, de esas discusiones, se llega a una aporía que significa que no podemos seguir profundizando, ¿no? Sino que esto se iría ad infinitum. Como decimos, el método socrático refiere al ethos, refiere a la conducta, a las costumbres, a la vida del hombre y no a la vida de la naturaleza. Es decir, Sócrates estaba preocupado por la vida de la polis, por lo que pasara más allá. Entonces, pues de Sócrates son preguntas tan características como qué es la piedad, qué es la valentía, qué es la virtud. Y por otro lado, nunca se le dio por preguntar qué era el fuego, qué era la luna o qué era la naturaleza en general, ¿no? Simplemente preguntaba cosas concretas del ethos, de la ética, ¿no? Digamos, de las costumbres, de la polis, de la ciudad. Y entonces decimos que Sócrates tenía como mayor enemigo, aparte de los poetas y de los artesanos, a los sofistas, ¿no? Los sofistas buscaban una sabiduría, una sofía, como, como si fuera una técnica entendida como la pura habilidad, ¿no? Como la pericia, como la capacidad de tener éxito. La capacidad de tener éxito. Y por contra, Sócrates propugna el, entre comillas, cuidado del alma, que ya veremos a ver cómo abordamos esto hoy, que vendría a ser la cuestión de la verdad y la apariencia y la posición que se toma al respecto, ¿no? Donde ese moverse entre la verdad y la apariencia sería la filosofía y ese llegar a la idea que hay detrás de toda verdad y toda apariencia sería el saber, saber divino, ¿no? Saber con mayúsculas. Y nada, ya si quiere comenzar Juana en su intervención. Perfecto.
Pues gracias por la introducción. Bastante claro todo lo que has dicho. Y lo que hacemos ahora en este tema, para empezar, es preguntarnos también por el universal de la justicia, ¿no? Al modo de Sócrates, ¿qué es la justicia, no? Podemos ver, para empezar, como ha dicho Víctor, que nos vamos a centrar en el diálogo de la República, de la cosa pública. Y este diálogo comienza de un día cualquiera en el que Sócrates y Glaucón se encuentran y son invitados a la casa de Polemarco, invitados a conversar. Y digamos que a partir de esta conversación es cuando podemos decir que nace la utopía platónica, utopía en su estricto sentido, porque de hecho se habla de la forma del gobierno ideal. Y aquí podemos decir que es ideal, literalmente, ¿no? Porque realmente es el gobierno de las ideas, es el gobierno perfecto. Pues bueno, respondiendo a esta primera pregunta, ¿vale? Y así poder alcanzar la tesis de qué es la justicia, podemos destacar en el primer libro de la República, en primer lugar, la intervención de Céfalo, que dice el siguiente enunciado. Dice, la justicia consiste en decir la verdad y en devolver lo que se recibe. A esto replica Sócrates que se puede devolver lo que se debe con justicia o sin ella, como en casos como el siguiente. Si alguien recibiera armas de un enemigo que está en su sano juicio, pero si éste enloqueciera y las reclamara, cualquiera estaría de acuerdo en que no se las debe devolver. Y que aquel que se las devolviese no sería justo. Ni tampoco siquiera decir toda la verdad a quien estuviera también en ese estado, en un estado de locura. No sería justo devolverle las armas a alguien que te las ha prestado en total cordura, precisamente porque con un bien que se ha intentado hacer en el prestar armas, se podría recibir un mal, ¿no? Eso sería injusto. Podría, en su estado de locura, herirse a sí mismo, herir a un ser querido, herir a cualquier otra persona. También destacamos, en segundo lugar, la contrarréplica a Sócrates, en este caso de Polemarco, ¿vale? Replica a Sócrates lo siguiente: es justo devolver a cada uno lo que se debe, es decir, reitera en lo dicho anterior, pues los amigos deben obrar bien con sus amigos, nunca mal. El que ha de devolver oro al que lo ha depositado no devuelve lo que debe si la devolución y la recepción se tornan perjudiciales, como hemos dicho antes. Por el contrario, lo que se debe al enemigo es lo que corresponde al enemigo, algún mal. Y bueno, si analizamos un poco más en profundidad esto, vemos que a partir de esta interacción con Polemarco se pone en cuestión cuál es el bien de la justicia, esto es, qué bien puede ofrecer y sobre qué objeto. Podemos reconocer fácilmente cómo la medicina o el conocimiento propio del médico tiene como bien a ofrecer la salud sobre su objeto, que sería el cuerpo. Del mismo modo, el cocinero apacigua el hambre del hambriento y el soldado sus dotes de lucha a defensa de quien debe defender. Siguiendo estos ejemplos, observamos que cada conocimiento particular ofrece un bien a un objeto específico. No obstante, estos ejemplos se refieren a un conocimiento de las técnicas, de la tecné. Pero, ¿es acaso la justicia una técnica? Practicar las artes de la medicina, la cocina o de la guerra, como hemos visto, tiene una utilidad específica capaz de proporcionar un bien a su objeto. Sin embargo, de la misma forma, aquellos que tienen el conocimiento de la técnica son los más capaces tanto de hacer el bien como de hacer el mal a su objeto. Un médico es el más capaz de otorgar salud al cuerpo, pero del mismo modo y debido a su conocimiento, es también el más capaz de lo contrario, de injurir al cuerpo en enfermedad, en malestar. Si intentamos tratar la justicia como una técnica, habría entonces pensar si tiene un bien y un objeto específicos. Volviendo a la tesis de Polemarco, a saber que el hombre justo es aquel que hace el bien al enemigo y mal al enemigo, o sea, bien al amigo y mal al enemigo, podemos darnos cuenta de que la justicia, a diferencia de los conocimientos de la técnica,
que son neutros, es decir, que pueden servir tanto para hacer el bien como para hacer el mal, la justicia se trata de un conocimiento relacionado con el bien no particular, sino general. Es decir, la justicia es más bien una virtud que una técnica. El conocimiento de la misma se aleja de una utilidad neutral. De este modo, parece ser que el oficio del hombre justo, y digo oficio por hacer una analogía con los demás oficios que estamos tratando, no es capaz de ofrecer un bien particular a los amigos, pues ningún objeto particular es propio de la justicia. El hombre justo no puede ofrecer un bien particular. Lo mismo que la justicia ofrecería un tratamiento para el cuerpo, el justo no tiene objeto. Así la justicia no ha de ser tomada como una técnica, sino que es el conocimiento de un bien no específico, sino un bien, como veremos más adelante, gobernante y general. Y bueno, en cuanto a la segunda parte de la tesis de Polemarco, ¿no?, a saber que es justo hacer el mal a los enemigos, Sócrates responde de la siguiente manera. Dado que la justicia es la excelencia del hombre, al perjudicar a un hombre, se lo vuelve más injusto, y así se haría justicia produciendo injusticia. Para explicar esto de forma fácil, esto es, un hombre justo no hará mal a nadie, sino que hará el bien. Y si no, no actuaría justamente. Y por último, tenemos en este primer libro de la República una intervención muy interesante, que es la de Trasímaco, que mantiene lo siguiente. Afirmo que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte, ¿vale? En algunos estados el gobierno es tiránico, en otros es democrático y en otros es aristocrático. Y en todos ellos es el gobierno el que tiene la fuerza en cada estado. De este modo, cada gobierno implanta las leyes en vista de lo que es conveniente para él. Y una vez implantadas, manifiestan que lo que conviene a los gobernantes es justo para los gobernados. A esta tesis, Sócrates replica lo siguiente, y podríamos exponerlo de esta forma. Como primera premisa, es justo obedecer a los gobernantes. Como segunda, los gobernantes no son infalibles, sino que pueden equivocarse, entendiendo por equivocarse implantar leyes de forma incorrecta y entendiendo las leyes incorrectas como aquellas que no les convienen. De estas dos premisas, podríamos concluir que es justo tanto hacer lo que le conviene al más fuerte como lo contrario. Por lo tanto, esta primera tesis de Trasímaco queda anulada, pero contrarréplica Trasímaco alegando que no debemos llamar gobernante al que se gobierna o al que equivoca en la labor del gobierno. Ningún artesano se equivoca cuando es artesano, dice. Ningún gobernante se equivoca entonces cuando es gobernante. Y por ello el gobernante, en tanto es gobernante, establecerá lo mejor para sí mismo. Y de acuerdo a este principio, declara que es justo hacer lo que conviene al más fuerte. Se reafirma en su primera tesis. Lo interesante de esta discusión es el siguiente cuestionamiento. ¿Es la justicia una creación humana y temporal que está al servicio de las leyes? ¿O es por el contrario la justicia un ente trascendente eterno al que deben someterse las leyes? Es decir, ¿la justicia es anterior o posterior a las leyes? Sócrates responde lo siguiente. Así como un médico no hace lo que le conviene a él, sino lo que le conviene al enfermo, el gobernante debe disponer lo que conviene a los gobernados. Cada arte aporta un beneficio particular. El del médico la salud, el del mercenario el salario. Si el médico gana dinero al curar, no se beneficia con el arte del médico, sino con el arte del mercenario, que añade al suyo, al del médico. Así, el que gobierna no tiene ningún beneficio de su arte, sino uno adicional. Podría ser el del mercenario, en un caso podría ser otro. Y bueno, pasamos al segundo libro, tras acabar este primero, abriendo otra pregunta para descubrir qué es la justicia. A ver si llegamos a una tesis, en este caso por parte de Sócrates. Y partimos preguntándonos, y seguido de este discurso, si es preferible ser justo o ser injusto. Y aquí Glaucón trata de hallar si realmente la justicia es un bien en sí, por un lado, es un bien por sus consecuencias, por otro lado, es un bien en sí y por sus consecuencias, como tercera opción,
O, como cuarta opción ya, si acaso no es un bien. Para ello, trata de interrogar a Sócrates adoptando las tesis de Trasímaco y argumenta lo siguiente. Como primer punto, podemos decir, por naturaleza es bueno el cometer injusticias, malo padecerlas, y lo malo de padecerlas supera por mucho lo bueno de cometerlas. Por ello, los hombres no pueden elegir la única... La una ni enviar la otra, perdón. Por ello, los hombres no pueden elegir la una ni evitar la otra, juzgar ventajoso concertar acuerdos para no cometer injusticias ni sufrirlas. O sea, el origen de lo justo, como el fruto de un acuerdo, sería un poco lo que derivamos de esta tesis. El hecho de que la justicia será como algo intermedio entre lo mejor y lo peor. O sea, podemos concluir de aquí que lo justo no es deseado como un bien, sino estimado por quienes carecen de fuerza como para cometer injusticias. Eso por primer lugar. En segundo lugar, nos hablan del mito de Giges. No sé si lo conocéis alguno de vosotros. Es No, conocido. la verdad es que no me suena. No. Pues os lo planteo y si queréis me decís un poco qué pensáis. Vale. Digamos que el mito es, este es un pastor que por circunstancias de la vida un día se le abre una grieta en el suelo y en el subsuelo, al entrar a investigar, encuentra una cámara repleta de tesoros. Entre ellos se destaca uno que le llama la atención, y es un anillo. Y al ponérselo, estoy simplificando, ¿vale? El hombre se hace invisible. Y una vez hecho invisible, seduce a la reina del castillo tras colarse, de un castillo. Mata al rey y bueno, simplemente goza de esto, de hacer injusticias. Entonces, la moraleja de este mito, que Glaucón la usa para su tesis. Quienes cultivan la justicia lo hacen no voluntariamente, sino por impotencia de cometer injusticias. Damos por tanto al justo como al injusto el poder de hacer lo que quiera, y entonces sorprenderemos al justo tomando el mismo camino que el injusto, movido por la codicia, lo que toda criatura persigue por naturaleza como un bien, pero que por convención es violentamente desplazado hacia el respeto a la igualdad. O sea, básicamente, Hobbes, esta... ¿no? ¿Vosotros qué opináis sobre esto? O sea, ¿creéis realmente que el justo es justo porque la justicia es buena por sus consecuencias? Claro, es un poco la base de la tesis de Sócrates de que nadie hace el mal a sabiendas y de que es mejor sufrir que hacer mal. Porque él lo ve, bueno, esto está muy claro también en la apología de Sócrates, en los diálogos de juventud de Platón. Esto es un poco lo que cada cual quiera creer, ¿no? Lo bonito de la posición de Glaucón es que es la misma prácticamente que tiene Hobbes con el contrato Claro. social, de decir, no, es que somos amables porque nos conviene más. Eso Y en es, el eso momento en es. que deja de convenirnos más porque tenemos un anillo que nos hace invisibles, pues dejaremos de ser amables Eso es, totalmente. y romperemos el contrato. Y yo lo veo un argumento fuerte. Es un argumento muy fuerte, igual, sí, totalmente. De hecho, yo, bueno, porque ya conozco lo que dice Sócrates, pero yo, vamos, no sabría cómo defender que la justicia es un bien en sí misma después de oír esto, ¿no? Claro, tienes que decir, bueno, a ver cómo lo hace. Duro, duro. Bueno, la conclusión, la repito, A ver, nadie... un segundo. Sí. Me gustaría comentar con respecto al mito de Giges, Sí. que claro, o sea, habéis nombrado a Hobbes por ahí, ¿no? Y yo creo que va muy bien hilado, ¿no? Que se presupone que si no hubiera coerción o coacción, consecuencias negativas a nuestras acciones, nosotros las cometeríamos per se. Uh-huh.
Si no hubiese cárceles, pues todo el mundo robaría y todo el mundo asesinaría porque esas acciones no tienen unas consecuencias negativas para nuestra vida. Pero claro, aquí podríamos acudir a autores que nos defienden una ética deontológica basada en principios que no se fundamentan en las consecuencias, como es Kant, por ejemplo. Kant podría dar una respuesta a este mito, diciendo que uno no actúa y uno no hace justicia mirando las consecuencias de sus acciones, sino mirando a los principios que les mueven a ellas. Claro, pero la verdadera pregunta es, ¿eso tiene algún sentido? O sea, no es tanto... Claro, es que es una pregunta. No es tanto que si no existiesen cárceles todo el mundo se pondría a robar y asesinar. De hecho, incluso dándole ahí otra vuelta se podría argumentar que todo lo contrario, si no existiese cárceles, a ver, esto es un poco chorrada, ¿no? Pero luego para argumentar esto, si no hubiese cárceles, la gente tendría todavía más miedo de que en cualquier momento alguien puede venir y atracarte o secuestrarte, con lo cual todavía tendría más fuerza el contrato social y la gente como Kant, temerosa de que le puteen, obedecerá el contrato social con todavía más fuerza, ¿no? Entonces, no es tanto eso como la capacidad de poder ser el parásito, que diría Hobbes. No es tanto que se rompa el contrato social como poder, dentro de un contrato social, saltarte tú las reglas. Y es ahí donde está lo interesante y donde se rompe la ética, porque cualquiera de nosotros quizá seríamos parásitos. No romperíamos el contrato social porque da miedo, pero ser el parásito, ser el que dentro del sistema social puede romper la justicia y no le pasa nada porque tiene un anillo invisible, de nuevo, pues eso ya es más difícil de argumentar que la gente no lo haría. Incluso aunque digas que la ética se basa en principios y tal deontológicos como hace Kant, pierde muchísima fuerza. Por eso el argumento de Glaucon es tan fuerte. De hecho, para Kant un postulado es el alma, ¿no? Para tener una recompensa por nuestra forma de vivir. O sea, no se basa... A ver, es muy radical decir esto, ¿no? Pero realmente Kant no basa su moral en un principio último del deber, desde este punto de vista. Claro, el problema es que si lo haces pensando en que en la otra vida te recompensarán, ya lo estás haciendo mal. Claro, y es un poco lo que sostiene Kant después de todo su planteamiento deontológico. Pero porque Kant no te obliga a ser bueno. Lo que Kant te dice es que si tú quieres ser bueno, lo que tienes que hacer es esto. Pero no te obliga a ser bueno. No puedes obligar a nadie a no ser el parásito. Solo puedes confiar en que esa persona sienta el deber y tenga el deseo de poder considerarse a sí misma digna de ser feliz. Pero por eso es tan difícil de atacar la postura de Glaucon, porque es algo muy de... Lo tienes que querer tú el primero, aunque suene así muy como demasiado... Porque realmente es muy difícil argumentar que la justicia es un bien en sí. Claro. Es que es muy difícil. Ahora veremos cómo lo hace Sócrates, pero no sé, a mí me parecía muy difícil, vamos. Bueno, la conclusión de este mito, un poco, como hemos dicho, que nadie es tan íntegro que actuará siempre justamente cuando aquellos actos llamados injustos no tuvieran para él consecuencia negativa alguna. Nadie es justo voluntariamente, sino forzado. No considerarse la justicia como un bien individual. También podemos analizar un tercer punto. Dice, en cuanto al juicio sobre el modo de vida, pondremos aparte al más justo del más injusto para juzgarlos correctamente y descubrir qué modo de vivir es más bueno. El hombre injusto lo pondremos como el artesano experto de la injusticia. O sea, cometerá delitos correctamente, esto es, sin ser descubierto. Si quiere ser efectivamente injusto, pues la más alta injusticia consiste en parecer justo sin serlo. Se le conferirá la máxima injusticia y la mejor reputación. Y por otro lado, al hombre justo, simple y noble, le quitaremos la apariencia de justo, puesto que si su apariencia le aportase honores y recompensas, cabría la duda de si es justo con miras a ser justo o a dichas recompensas y honores. Despojémoslo de todos menos de la justicia y de una reputación injusta. Injusticia. ¿Cuál de estos hombres será más feliz? Pregunta.
y aquí creo que no tenemos dudas nosotros, o bueno, quizá vosotros tenéis algo que decir, pero la conclusión que se saca a partir de este diálogo es que como mínimo hay dudas sobre la relación entre felicidad y justicia en el hombre, como mínimo eso, y que no hay que ser justo sino parecerlo, porque la justicia no es un bien en sí. Y bueno, como... Sí, ¿no? O sea, vosotros... es que es un poco lo mismo que antes, realmente. Pero añadiendo el tema, claro, de La que paella. al hombre justo que se le piensa injusto, quizá no le valdría entonces con ser justo, sino que prefiere parecerlo, ¿no? Y bueno, el punto cuarto, para acabar un poco el segundo libro de la República. No siempre es fácil al malo pasar inadvertido, pero responderemos que nada de envergadura es de fácil obtención. Si alguien nos dijera, pero no es posible ocultarse de los dioses ni hacerles violencia, tal y como siendo injustos podemos hacer con los humanos para ocultarlo, responderemos lo siguiente. Si los dioses no existen o no se mezclan en los hechos humanos, no hay por qué preocuparse en ocultarnos de ellos. Un poco a lo epicúreo, ¿no? Y si los dioses existen y se preocupan por nosotros, nada sabemos de ellos más que aquello que hemos oído de los poetas, quienes dicen que los dioses son de tal índole que se les puede hacer mudar de opinión convenciéndoles por medio de sacrificios y de tiernas plegarias y ofrendas. Y hay que creer a los poetas en ambos puntos o en ninguno de ellos. Y como conclusión de este cuarto punto, pues podemos sacar que debemos obrar injustamente y hacer sacrificios por los crímenes cometidos si queremos obtener las ganancias de la injusticia y evitar ser castigado por ellas, ¿no? Entonces, una vez planteado todo esto, ¿qué razón nos llevaría a una a preferir la justicia antes que la máxima injusticia? Sócrates no solo debe ahora demostrar con su argumento que la justicia es superior a la injusticia, sino también que produce en su portador, cada una por sí sola, pase inadvertido o no a los dioses y a los hombres. Para reflexionar sobre la justicia propia del individuo, Sócrates propone examinar la justicia propia del Estado, y esto es un punto importantísimo. Sócrates dice que quizá en lo más grande haya más justicia y más fácil de aprender. Indagará primero cómo es ella entonces en los estados, y después, del mismo modo, inspeccionará también en cada individuo, prestando atención a la similitud de lo más grande en la figura de lo más pequeño. Así es como la República hace las veces de texto analógico. Esto es otro punto muy importante a tener en cuenta, podemos hablarlo luego, entre el alma, el individuo, y el Estado, buscando lo que es justo en sí para ambos al mismo tiempo. Vale. Y ahora, lo que se dedica a hacer Sócrates a lo largo de la República es narrar cómo es el nacimiento de un Estado sano. En su narración describe cómo el Estado nace cuando el individuo no es capaz de autoabastecerse y necesita de otros asociándose a ellos. Parece un poco un pacto incluso. Las necesidades básicas de alimentación, vivienda y vestimenta son producidas por expertos en cada actividad, quienes abastecen al resto a cambio de los productos que precisen. Esto es, en principio, todo lo que un Estado necesita, pero a esto replica también Glaucón. En nada se diferenciaría este estilo de vida de una sociedad de cerdos, dice. Entonces Sócrates prosigue añadiendo cocineros, médicos, músicos, etcétera, a este estado sano, a petición de Glaucón, ¿vale? Porque, ¿qué es lo que está haciendo ahora? Lo que Sócrates pretende hacer ahora es describir la formación de un estado lujoso, lo cual acepta este trabajo filosófico de descripción, alegando que al estudiar un estado de tal índole, probablemente percibamos cómo echan raíces en los estados la justicia y la injusticia. Para ello será necesario agrandar el estado, para hacer un estado lujoso, necesitando entonces servirse de la guerra y del ejército profesional a fin de expandirse a costa de los vecinos. Este ejército profesional habrá de ser educado meticulosamente para desempeñar de manera idónea su función. Y bueno, aquí ya podemos hablar, lo vamos a acotar un poco, ¿vale? Porque si no sería muy largo.
el hecho de la educación de los guardianes del ejército profesional, basado en la música, en la gimnasia, en la inculcación de valores muy precisos y muy racionalmente pensados. Por ejemplo, se les debe infundir temor, no a miedos irracionales, sino a temor al fracaso. Sí, sí, hay que hacer los soldados más que personas, ¿vale? Hay que hacer más de ellos, soldados que individuos. Por lo tanto, si tienen que temer algo, que sea perder. Si tienen que amar algo, que sea defender lo suyo. Si tienen que educarse en la guerra, lo harán desde niños, siguiendo a sus... bueno, esto es otro tema. No tendrán familia, puesto que serán todos hermanos en el Estado. En el Estado, como hemos dicho, hay una analogía con el alma, y es que Estado e individuo pasan a ser, digamos, demasiado similares, por así decirlo. Casi un calco. El Estado tiene que funcionar como un individuo, y el individuo como un Estado justo. Entonces, bueno, una vez explica Sócrates cómo deben ser educados los guardianes, de ahí deriva que este Estado lujoso, deberá ser gobernado por gobernantes profesionales también, que tengan la convicción de que lo que hacen es siempre lo que más convenga al Estado. Son gobernantes profesionales. Por lo tanto, viven para el Estado. Y del Estado, obviamente. Para esto, Sócrates se sirve de un mito, el mito de la clase de las almas, y es que dice que los hombres han sido dotados, hombres y mujeres. Sócrates no hace distinción de roles entre hombres y mujeres, sino de almas. Y hace una distinción entre almas de oro, almas de plata y almas de bronce o de hierro. Las de oro se les adjudica a los mejores guardianes, los guardianes gobernantes. Las de plata a los gobernantes, a los gobernantes medios. Y el bronce y el hierro son para los artesanos, que serán los productores. Un tema que se podría sacar a partir de esto, un poco resumiendo todo, pues también hablar, y esto se lo replican en el texto, no existiría o se pondría muy en duda la felicidad de los gobernantes y de los guardianes en el Estado, en este Estado ideal que está planteando Sócrates, porque claro, cualquiera de nosotros pensaríamos que si hablamos de un Estado justo, estamos hablando también de un Estado en el que la gente es feliz, pero aquí parece que los intereses de los individuos han sido totalmente erradicados en pos de hacer un Estado que es justo, que ahora veremos, porque aquí va a llegar a qué es la justicia. Y bueno, de hecho, vamos a decirlo ya. Aquí, en este punto del diálogo, Sócrates llega a la conclusión de que si bien hemos acordado todo lo anterior, la justicia consiste tanto en tener cada uno lo propio, como en hacer lo suyo. La definición de justicia, la tesis, ya hemos llegado en este punto del tema. Ahora podemos sacar ramas por todos los lados, irnos por cualquier tema, pero la tesis es: la justicia consiste tanto en tener cada uno lo propio como en hacer lo suyo. ¿Y cómo consigue demostrar que es un bien en sí misma? Claro. ¿Eso vamos ahora? O sí, vamos ahora. Esto está muy ligado con el tema de la superación del problema de Parménides y Heráclito, el mundo de las ideas, el tema de qué es el bien, también. Ahí Iván dirá mucho, yo creo. Y vamos primero a ir con ello, sí. Vale. ¿Sí, Iván? Sí, no, acaba. Vale. Como hemos dicho, en el Estado hay unos puestos muy marcados, meticulosamente marcados, y los guardianes, spoiler, deben ser reyes filósofos en un Estado justo. Estamos hablando de un Estado justo siempre. ¿Por qué?
Por lo siguiente, a ver, la justicia, como la verdad, al ser un universal, la justicia en mayúsculas, al ser un universal, no estamos hablando de cosas que son justas, sino de la justicia, no es democrática. ¿Por qué? Primero, hemos dicho el concepto de verdad. El concepto de verdad se nos muestra en oposición a la ignorancia y a la opinión, a la doxa. Y la democracia, otro spoiler, esto lo explicaremos mejor luego, es el gobierno de la opinión, de lo mutable, de lo sensible. Es el gobierno de aquellos que no han alcanzado la verdad y sin embargo opinan. El realismo platónico pretende hacer de la justicia el modelo mediante el cual organizan la polis, no mediante su construcción en dialéctica, sino mediante la guía de aquel que conoce. El que conoce, es muy importante la palabra conocer porque está ligada al conocimiento. La opinión sobre la justicia parece ser un oxímoron, ¿no? Opinar sobre la justicia no son compatibles. Sobre la justicia se conoce. Porque no puedes... sobre la justicia en mayúsculas, sobre el universal. Porque la justicia es una idea. Pues sobre el conocimiento de los universales no cabe la opinión. De ahí que el filósofo rey haya de ser encargado de moldear la organización de lo público conforme a lo que es realmente justo. A lo que es realmente justo, a la justicia, la cual conoce. Así como si de un demiurgo se tratase, cuyo trabajo es ordenar lo público, la cosa pública. De hecho, la verdad es contraria a la democracia, pues es contraria al conjunto de opiniones, reiteramos aquí, de aquellos en cuya naturaleza no se encuentra la reflexión y el amor por la sabiduría que requiere. Es por ello que, para Platón, la democracia es, matizamos, el segundo peor de los gobiernos posibles, pues es ajeno al amor de la verdad. Para comprender un poco esto que hemos dicho, nos tenemos que meter en la ontología platónica. Y es que Platón, todos conocemos el mundo de las ideas, pero yo lo que quiero es sacar un poco lo importante de todo este planteamiento, ¿no? Básicamente, cuando los sabios, los que los que Platón llamaba los sabios, los presocráticos, se planteaban sobre el arjé de las cosas, bueno, se hablaba del principio, de un principio en algunos casos material, ¿no? Del agua, del aire, de los cuatro elementos. Y a veces, como los pitagóricos, que a los que da mucha razón, se hablaba de ya no un principio material, sino de un principio ordenador. Porque estamos hablando de que el arjé es un poco el intento de explicar el cosmos, el orden, no el caos, el cosmos. Los pitagóricos tenían esta virtud de que, bueno, dijeron que el arjé es el número. Es decir, el principio ordenante, lo que ordena la realidad, es el número, es que es matemática. ¿Vale? Platón aquí les da mucho... Les da... La verdad es que les da mucho la razón, pero no del todo. Porque dirá, bueno, la matemática realmente sí tiene que ver con la episteme, ya no es doxa, que claro, los objetos matemáticos son propios de la razón discursiva. Esto lo veremos después en la alegoría de la línea. Pero claro, sus principios los da por supuestos. Y desde ellos ya opera. O sea, es cierto que la verdad de las matemáticas es eterna y es inteligible, es decir, la razón puede captarla. Está captando el orden natural de las cosas, es a lo que vamos. Pero claro, los supuestos son humanos. Los supuestos son supuestos. Son axiomas a los que no podemos traspasar, no podemos pasar de ellos. Se tienen que dar por supuestos. Claro, Platón también un poco va, hablando de los presocráticos, va a hacer una superación de Parménides y Heráclito. Porque mientras que para Parménides el cambio era la apariencia, no existe el cambio, el ser es, el no ser no es. Para Heráclito, perdón, era absolutamente lo contrario. Digamos que lo estático, el ser es la apariencia, todo fluye.
No hay nada que se mantenga. Entonces, la teoría de las ideas, lo que realmente dice Platón es, claro, yo me encuentro en el mundo cosas que cambian, cosas que capto con los sentidos que no son igual que hace un rato, cosas que se mueven. Sin embargo, estamos hablando de que existen cosas que yo conozco y que conozco en una gran multiplicidad. O sea, yo conozco esto que estoy tocando, esto es una mesa. Pero claro, esto es una mesa, lo mismo que la mesa de la casa de Víctor será otra. Y quizá es diferente en color, en forma, en tamaño, en peso. Pero claro, sin embargo, yo sé que es una mesa, ¿no? Y es que cuando conocemos, vuelvo al significado de la palabra conocer, nosotros no conocemos el cambio, nosotros conocemos lo que permanece. Conocemos el ser, lo que es ente, que es la idea. Ya sabéis que para Platón las cosas físicas participan de su idea. O sea, la idea que es inmutable y sobre todo, esto es lo más importante, es inteligible, es decir, se puede captar a través de la razón y es ordenadora del mundo, ¿no? O nosotros ordenamos mediante conceptos y esos conceptos que son inmutables los conocemos a través de la razón, de una abstracción de todas las cosas que parece que nos encontramos en pluralidad, ¿no? Esto tiene, para Platón, claro, no conocemos por una abstracción más bien, sino más bien por una reminiscencia, pero eso vamos a omitirlo, porque no entra mucho en el tema, podríamos hablarlo después. Y bueno, cuando hablamos, volviendo un poco a la polis, cuando hablamos de que debemos gobernar con justicia, estamos hablando de que debemos gobernar conociendo lo que es la justicia, no conociendo lo que son los actos justos. No conociendo una pluralidad de cosas que son justas, sino conociendo la justicia, conociendo lo que es justo. Sí. En ese caso, ¿quién sabe esta cosa? Platón dirá que a esto se llega a través de la filosofía, se llega a través de la dialéctica, dice realmente. Y bueno, es que la dialéctica, en primer lugar, es aquella encargada de buscar lo que es en sí de las cosas, la esencia o la idea y por consiguiente el conocimiento de la realidad, de lo que es real. Dicen 367b, llamo dialéctico al que alcanza la razón de la esencia en cuanto al que no puede dar razón a sí mismo y a los demás. En esa medida dirás que no tiene inteligencia de estas cosas. Claro, por ello, si alguna vez tienes que educar en la práctica pues bueno, a unos niños que en la teoría educas como gobernante y que también debes formar, no permitirás que los gobernantes del Estado y las autoridades en las cosas supremas sean irracionales. Pues solo podrá decir del bien en mayúsculas, de la idea de la que participan todas las ideas, quien pueda distinguir la idea del bien con la razón. Es decir, solamente aquel que comprende o que entiende, que conoce la realidad puede hacer del Estado un Estado justo porque conoce lo que es la justicia. La dialéctica parece algo así como la liberación de los prisioneros de sus cadenas en el mito de la caverna, ¿no? Podríamos decir. Se puede relacionar esto con la mayéutica y la reminiscencia también. En el caso de que, bueno, el mito de la caverna lo conocemos todos. Podríamos hablar un poco de la simbología, ¿no? Y es que, claro, Sócrates compara, por un lado, el ascenso y la contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma que hace cuando pasa al ámbito de lo inteligible. Es decir, y vuelvo a esto, el ámbito de lo inteligible es, en cierta medida, el conocer las cosas, conocer la realidad, y para ser justos debemos conocer el orden natural de las cosas. O sea, si conoces el orden natural, es que la palabra orden es muy importante porque remite al cosmos, remite a lo que es. Cuando conoces el orden natural de las cosas, entonces puedes dirigir conociendo lo que estás haciendo. O sea, sin caer en la opinión y en lo que no es, que sería la apariencia. Bueno, para esto más o menos, algo que decidir vosotros.
sea, aquí realmente lo que hace es a lo que hablábamos antes bueno, de que no sabemos si la justicia es buena en sí, si lo es por sus consecuencias, todo este tema. Realmente aquí se responde, la justicia es buena en sí, en tanto que, claro, a ver cómo lo explico. La justicia es buena en sí porque participa de la idea de bien, que es la suprema, y que es la que hace que lo que sea es. Aquí tú, Iván, si puedes añadir algo sobre la idea de bien, esclarezca un poco lo que estoy Sí, diciendo. sí. Uf, uf. Me va a costar un poquito, o sea, quiere decir, si quieres acabar, yo luego hago mi intervención, si no, puntualizo únicamente sobre la idea de bien, lo que quieras. Pues si quieres sigo y luego puntualizar lo que tú quieras. Sí, mejor, vale, dale. Vale. Bueno, aquí ya sí vamos a explicar un poco la alegoría de la línea. Sócrates nos dice en La República que imaginemos una línea, ¿vale? Que está cortada por la mitad y cada mitad también por la mitad. Hay 4 partes. Señalamos la primera división como una división relevante y luego otra división en cada mitad. Las dos partes que quedan abajo serían lo que forma la opinión o la doxa, pertenecen al mundo sensible y la parte inferior de esta parte inferior, valga la redundancia, se refiere a las sombras y a las imágenes, eh, a la sombra de las cosas, que no llegan ni a ser cosas, ni a ser cosas sensibles. Aquí Platón justifica un poco su odio a los artistas, ¿no? El hecho de que hacen la copia de la copia. Buscan la belleza, no la belleza mayúscula, no tratan de entenderla, no tratan de inteligiblemente comprender la realidad, el orden natural de las cosas, de lo que es la belleza, sino que buscan la belleza en la copia de la copia. Claro, los artistas no tienen ningún lugar en el gobierno justo de Platón. Subiendo un peldaño y quedándonos aún en la opinión y el mundo sensible, tenemos las cosas, ¿vale? Y ya, cambiando totalmente un peldaño más arriba, entramos en lo que es ciencia o episteme, y aquí ya estamos hablando del mundo inteligible. Antes hemos hablado de los objetos matemáticos, ¿vale? Y aquí ya no nos movemos en conjeturas o creencias, sino que con los objetos matemáticos estamos hablando ya de una razón discursiva, ¿vale? Como hemos dicho antes, los principios se dan por supuestos, pero se opera a través de ellos para alcanzar algo que es eterno e inteligible. Que comprendemos la realidad a un nivel pues de episteme. Y por último estarían ya en el peldaño más alto del mundo inteligible de las ideas, a la cual pertenece la razón intuitiva propia del filósofo. Ya por encima de todo en la línea estaría pues eso, la idea del bien, y a la cual hemos llegado desde las sombras mediante la dialéctica. Mediante la alegoría de la línea y el mito de la caverna se pueden hacer pues esta comparación, ¿no? El hecho de las sombras y las imágenes proyectadas por el fuego, las cosas que son iluminadas por el fuego. Luego estaría ya bien el sol como idea del bien, como idea que permite conocer todo lo demás, de la cual participa todo lo demás. Y volviendo a la polis y relacionándolo con este mito de la caverna, el filósofo debe, una vez ha salido, debe volver a por aquellos que están encadenados. O sea, es su labor. La preparación del filósofo durante toda su vida, recuerdo, la educación para ser un guardián gobernante era extensísima, era una educación de toda una vida para ejercer en sus años ya de vejez su papel en el gobierno justo. Pero claro, esto conlleva una gran responsabilidad y es que tiene que dirigir, tiene que ordenar y descubrir la verdad a todos los demás. ¿Vale? Podemos hablar también, que esto quizá Iván también dirá algo, sobre la superación de la sofística, así como penúltimo tema,
casi acabando. Y bueno, digamos que Platón defiende que todos los males de la política provienen del hecho de que son las opiniones, las pasiones y los intereses personales, en vez de la razón, los que gobiernan las decisiones humanas. Perdón. En política, la gente se preocupa de su propio bien, ignorando qué es el bien en sí. O sea, el bien en sí no es el bien personal, el bien en sí es superior. Así como cada quien posee su propia opinión sobre lo que es justo sin saber qué es la justicia en sí misma. Mientras no se pase de la opinión al saber, al conocimiento, mediante el razonamiento filosófico y de la dialéctica, la política no será más que una pura gestión de intereses contradictorios, efímeros, se contradicen, son efímeros, no son eternos, y tan ignorantes como egoístas. Porque el que sabe no puede ser egoísta. El que sabe será justo, porque conoce lo que es la justicia, porque sabe. Y por lo tanto se deberá a tener lo propio y hacer lo suyo. En el caso del gobernante, a gobernar. En el caso del guardián, a proteger. Y en el caso de los artesanos, a producir. Cuando Cola persigue sus propios intereses dejando de lado la razón, la crisis de la ciudad-estado se torna inevitable. Y bueno, Platón libera la política de la estrategia y de lo circunstancial, ¿vale? Esto es ya metiéndonos de pleno en la superación de la sofística. Porque lo relaciona en sus fundamentos no con la lucha por el poder, sino con el vínculo entre el poder y el conocimiento. O sea, la frase típica del conocimiento al poder, a Platón le viene que ni pintada. La filosofía platónica, el poder entendido como dominio del hombre sobre el hombre, pasa a formar un segundo plano en pos de otorgar el poder al conocimiento, a la verdad. La verdad alcanzada con la razón. Por lo tanto, es un sometimiento falso. Realmente no te sometes. Un poco como dice Kant, ¿no? Sobre la razón. La convicción platónica de que la buena política debe estar vinculada al conocimiento de la realidad implica asumir una profunda postura ontológico-moral en la que la idea de justicia es el pilar fundamental. Los sofistas se acostumbran a vincular la palabra con el poder, interesándose en el uso retórico de los conceptos con el fin de sobreponerse en argumentos a los demás. Para el sofista, las palabras sirven de moneda de cambio y comercio de la verdad, la cual no se vincula con la razón y la eternidad, visto desde los sofistas, sino con el poder y el sometimiento de los demás hombres. Esta verdad sofística no es sino un triunfo de la argumentación vacía y la exhibición de un perfecto dominio del lenguaje. Así es como los sofistas tratan la política como una técnica, y esta es la crítica que hace Platón. Mientras que para Platón el conocimiento del bien adquirido por la razón es plasmado en la arquitectura de la vida en sociedad. La justicia no es una técnica en Platón. La justicia es un conocimiento. Es un conocimiento que trasciende la técnica. Es un conocimiento propio del dialéctico. De aquel que conoce lo que es la realidad. Y bueno, para acabar, Platón ya, bueno, Sócrates hace ya una exposición sobre los tipos de gobierno que existen. Dice que existen tantos gobiernos como almas. Aquí entraría un poco el tema de la auriga de Delfos, ¿vale? El mito lo sabéis, ¿verdad? Es una auriga, un caballo blanco, un caballo negro. Y lo que podemos sacar del mito es que el auriga simboliza la razón, la parte racional del alma. No debe soltar las riendas. Este es el matiz principal del mito. El caballo negro es la parte concupiscible. Aquí estamos también analizando las partes del alma. La parte concupiscible, perdón, se dedica a los placeres inmediatos, busca esos placeres, y debe ser domada por la razón. Y aquí yo saco una pequeña reflexión, que es que, claro, quien es virtuoso debe alejarse de los placeres inmediatos en pos de, guiado por la razón, se saca del mito, postergar
o aplazar el bien inmediato en pos de un bien superior, del bien que diría Platón con minúsculas, o sea, en este caso de la justicia. Bueno, eso es lo que opino yo un poco sobre lo que es un hombre virtuoso, ¿no? Yo diría que un virtuoso, como mínimo, una característica suya es que aplazar los placeres inmediatos en pos de un bien superior. Yo lo digo si queréis luego hablar sobre ello. Y bueno, luego el segundo caballo es el caballo blanco, es la parte irascible del alma. Podemos relacionarlo un poco con la ira, pero la ira racional, o sea, la ira que es fruto de, por ejemplo, actos injustos. También debe ser tomada por la razón. Y bueno, Platón dice que existen tantos gobiernos como tipos de almas, sigue relacionando el Estado como un gran hombre, o a los hombres como un pequeño Estado, básicamente. La justicia entonces funciona de la misma forma en ellos. En el caso del individuo, la razón, es decir, el auriga, debe guiar a la parte concupiscible y la irascible. En el caso del Estado, el rey filósofo, el que tiene la razón, por así decirlo, es el que debe gobernar a los guardianes, sería la parte irascible, y a los artesanos, parte concupiscible. Sí, los tipos de estados. El estado más justo que defiende Platón es perdón, la aristocracia o la monarquía. Le sigue la timocracia, le sigue la oligarquía, a la oligarquía le sigue la democracia y a la democracia le sigue la tiranía como el peor de los gobiernos posibles. Y ahora en que encuentre la chuletilla, os comento más sobre los gobiernos, nada, una pequeña línea. Pero si queréis, mientras tanto, comentar algo, Iván, sobre, por ejemplo, lo que has dicho antes de la idea del bien o de cualquier otra cosa, yo creo que el tema de la justicia en la polis está expuesto. Se pueden añadir más cosas. Se puede añadir pues el tema de la reminiscencia, el tema del conocimiento, aplicarlo en la justicia en sociedad. Pero todo lo que se añada, pues eso, es un añadido. Vale, pues muy bien. Muchas gracias, Juana. La verdad es que ha sido un recorrido muy completo y Nada, muy sintético de muchas de las ideas de Platón, así que gracias. A ver, yo voy a intentar aclarar un poquito cuáles son la ontología que está funcionando en Platón de acuerdo con tu discurso, ¿no? O sea, vas a ver cómo las cosas que yo digo aparecen en el discurso, pero de un modo quizá más detallado, aunque voy a tocar solo 3 o 4 temas. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo define Platón la idea de bien? República, capítulo 6, en 508e, dice Platón. Lo que proporciona desencubrimiento, aletheia, a lo conocido y a la vez entrega al que conoce la capacidad de conocer, eso es la idea de bien. claro. Es decir, como podemos ver, la idea de bien no tiene nada que ver con lo que nosotros a día de hoy consideramos que es el bien, porque actualmente el bien es considerado un concepto moral o un concepto ético, mientras que en Platón el concepto o la idea de bien, mejor dicho, tiene que ver con la ontología y está en el culmen de la teoría de las ideas. Vale. Bien en griego es agazón, ¿vale? ¿Y qué es el bien? Pues el bien es la idea, es decir, el eidos, por el que toda idea es idea. Vamos a ver que esto parece una tautología, pero no lo es, ¿vale? Lo bueno en griego vendría a decir algo así como ser valiente, ser valioso, ser noble, ser conveniente, ser apto, ser apropiado, ser justo, estar donde hay que estar, poner las cosas en su sitio, etcétera. Es decir, tienen una idea de repartición y orden.
En el mito de la caverna, muy señaladamente, podemos ver cómo el sol es la idea de bien, el ojo de los que miran a la sombra sería el alma, o sige, y el ver propio de los esclavos sería el noein, el pensar. Bien, entonces, ¿la idea de bien es algo ente? Hemos dicho que eidos es lo ente, ¿vale? Entonces, de alguna manera, la idea de bien sí que sería algo ente, porque lo ente es eidos y esta presencia o este aspecto, y por tanto la idea de bien es presencia, brillo, aparecer, algo que se me aparece. O sea, porque si no, no podríamos hablar directamente de bien. Es una idea que se materializa en el mundo, que se nos aparece. Si no, no existiría, no tendría ningún sentido hablar de ella. ¿Querías comentar algo, Jorge, que te he escuchado decir sí, 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 sí? Quizá era yo, bueno, no lo No, no he sé. sido yo, no he sido yo. Vale, pues era yo. Nada, que sí, yo pensaba o pienso, no lo sé. Quizá tú me lo respondes. Es que el bien en Platón es lo más ente. Es la realidad última. Es lo que realmente es porque es bien. De hecho, todas las demás ideas participan de la idea de bien. O sea que es lo más real que hay. ahí vamos, va por ahí. Digamos que la idea de bien podríamos decir que es algo ente, pero también se puede considerar como la condición de posibilidad de toda determinación en general. Es decir, que no es una determinada determinación, que no es algo concreto que le sucede a las cosas, sino aquello que hace que las cosas se me presenten, tengan cierta presencia o cierto aspecto. Porque si el bien fuese algo ente, no sería lo absolutamente primero, porque tendría que darse ya dentro de una cierta claridad, un cierto alumbramiento, dentro de un cierto espacio que ya sería otra vez algo superior. A ver, quería decir, porque yo creo que es significativo, que las traducciones latinas de eidos y de género y de genos son especie y género. Es decir, que la idea de especie y la idea de género vienen de aquí, del eidos y del genos. Y que la distinción o el paso de una especie a un género y de un género a una especie es justamente la dialéctica. ¿Vale? Yo creo que era importante decirlo. Bien, dice Platón también que la idea de bien está más allá del ser, que pequeña tesusías, más allá del ser. Entonces no es un ser, sino que es la condición de posibilidad de que algo sea. ¿Vale? Entonces, eh, ahora quería hacer un pequeño recorrido, va con una cosa un poquito menos profunda y áspera, como es la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es el diálogo platónico que explica el juicio donde se le hace justicia a Sócrates, ¿no? Sócrates es condenado, o más bien, es acusado de asebella. La asebella era un procedimiento, una denuncia, según la cual el autor de asebella cometía intolerancia, cometía una profanación y burla de objetos divinos o de los dioses, ¿no? Es llamativo decir que el oráculo de Delfos le dijo a Sócrates que él era la persona más lista de Grecia, ¿eh? Que era la persona más inteligente que había en Occidente. Eso se dijo el oráculo. Y es curioso cómo Atenas mató a la persona más inteligente que tenía entre su pueblo. Pero bueno, lo curioso de la apología de Sócrates, por lo que a mí me resulta llamativo, es cómo en la votación había 501 personas que decidían, había un tribunal popular. En la votación de culpable, 280 personas votaron culpable y 220 votaron inocente. Lo que pasa es que cuando decidieron cuál era la pena que iba a cumplir por ser culpable, resulta que 300 personas votaron condena a muerte y 200 personas que no le condenaron. Es decir, le condenó a muerte más personas de las que le habían acusado que era inocente, lo cual es llamativo, cuanto menos. Lo cual es llamativo, cuanto menos. Platón deja claro que Sócrates se podría haber librado de la pena en varias ocasiones, para empezar, porque podría haber convencido al tribunal de que era inocente, porque para eso era la persona más lista de Grecia, o no. En segundo lugar, porque pudo escaparse y no lo hizo, etc. Es decir, que es una cuestión que es llamativa y es problemática cuanto menos. Por lo menos no es. Entonces,
¿por qué Sócrates, que era la persona más inteligente de Grecia y la más inteligente de Occidente en su época, decía, y su tesis fundamental, la palabra que aparece siempre en Sócrates es solo sé que no sé nada? ¿Cómo la persona más inteligente de Grecia dice que no sabe nada? Bien, yo creo que esto había que, pues se podría encauzar por la vía de la paideia. Bien, la paideia es la educación o la formación que consiste en un enderezar la mirada, orientar, dirigir en la dirección correcta, digamos, no introducir conocimiento, sino cambiar la actitud de la persona que está siendo, digamos, regulada o está siendo poniendo recta, ¿no? Enderezando. Bien. Entonces, ¿quién es el que no sabe nada a día de hoy? Pues el pedagogo. Pues Sócrates era un pedagogo, no sabía nada. Y sin embargo, enseñaba Giro cosas. Bueno, Claro, entonces, la cosa es que Sócrates, desde una lectura así un poco platónica, era el más sabio porque sabe que los demás opinan, no saben, no conocen, opinan. Claro, él sabe que a través de la dialéctica pueden llegar a saber. Es decir, él era el filósofo. Los demás eran sofistas, ¿no? Por así decirlo. Los demás creían, bueno, necios. También se puede llamar necio a aquel que cree que sabe y no sabe. Ellos opinaban. vamos a ver, no necesariamente, porque la crítica de Sócrates es a los sofistas, pero Sócrates no podía enseñar a un zapatero cómo hacer un zapato. Bien sabía el zapatero mejor hacer un zapato que Sócrates, ¿no? Claro, Pero pero esto, sí, 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 no, pero eso es una técnica. bien, pero El conocimiento como episteme se diferencia de la técnica. sí, bien, pero es una forma, la tecné es una forma de conocimiento. A ver, saber es saber hacérselas con algo que se nos aparece. Aquello con lo Claro, que es tenemos. que, claro. En términos platónicos, claro, el saber es conocer la idea. Entonces, claro, en términos platónicos, saber tiene que ver con conocer la realidad. Entonces, claro, la técnica no sería un conocer, no sería un saber. Vamos a ver, lo que yo quiero decir es que, por ejemplo, saber del zapato es llevar puesto el zapato, porque en ese llevar puesto hay una interpretación de lo que el zapato es, y para lo que sirve y para lo que se utiliza. Otra cosa es el decir algo de una cosa. O sea, una cosa es saberla en términos prácticos, y es un conocimiento tan válido como otro, y otra cosa es decir algo de una cosa, que ya es contemplarla desde cierto eidos, ¿no? Eh, dar determinaciones de cómo tratar con la cosa, determinaciones que son lingüísticas, no lo olvidemos. Claro, aquí el problema, que el saber se distingue entre el conocimiento y el decir, entre el saber y el decir. El conocimiento se divide en saber y decir. Entonces, como iba diciendo, que si no me adelanto y vamos muy mal. Es que tengo que plantear la cuestión de la tematización del ser y ahí se resuelve todo, pero claro, a ver cómo entramos ahí, ¿no? Bueno, a ver, entonces, sigo. Sócrates no sabía nada y lo único que hacía era hacer ver a la gente algo, hacerle cambiar de actitud, mostrar algo, en definitiva, colgarle el San Benito. Sócrates iba colgándole el San Benito a todos y cada uno de los que querían saber algo en Atenas. ¿Cómo podía hacer esto? ¿O qué hay en el fondo de Sócrates, en su teoría, que permite afirmar esto? Porque Sócrates no contesta, no da conocimiento acerca de lo que las cosas son, porque, vamos a Porque ver, ya todos lo sabemos, claro. no es que todos lo sepamos, sino que es imposible saberlo, por la propia lógica estructural del lenguaje. Bueno, ahora voy a intentar esclarecerlo si puedo, y si no puedo, pues oye, otro día. Entonces, el saber del filósofo es un saber de la negación de los caracteres del saber ordinario, que son saberes particulares. El saber del filósofo no es el saber del zapatero, como has dicho, sino que la sofía es distinta de la tecné, pero también de la episteme, ¿vale? En definitiva, la filosofía es un saber cuya noción no es ninguna de los distintos saberes acerca de las cosas. Entonces, ¿cuál es aquí el problema de fondo? Que
las cosas están tematizadas. En los saberes concretos, particulares, las cosas están ya tematizadas. ¿Qué pasa? Que el eidos, que es, lo hemos visto, y el bien, también, precisamente, es aquello que permite tematizar. Y no se puede tematizar aquello que permite, justo lo que permite tematizar. Esto es un poco complicado de ver, pero bueno, vamos a verlo. La tematización comporta una parada, una detención, un corte del acontecer en el que propia y originariamente es reconocido. A como A, o B como B, un perro como un perro, un gato como un gato. Es decir, la forma de interpretar en la cual el saber o el decir aparecen como tematizantes es dar por fijado aquello de lo cual se trata. Vamos a verlo con un ejemplo, porque si no, esto no hay que lo entienda. Para que yo diga que un gato es azul, yo me tengo que encontrar un ente que se asemeje a la idea de gato que yo a priori tengo. Yo no digo en la cabeza, yo a priori tengo una idea de lo que son los gatos. Y ya como tengo esa idea, puedo reconocer en lo material dónde está el gato. Pero esa idea de gato no se puede tematizar, porque si se tematizase se convertiría en otra cosa, en algo ente. Bueno. Entonces, voy a seguir con la cuestión. La doxa es este saber ordinario, este saber de las cosas, y es justamente lo que consiste el saber tematizante. El saber tematizante es opinión, ¿vale? Y lo que da por supuesto el saber tematizante es justamente el hipokaimen, ¿no? El sujeto, lo que está por debajo, lo que subyace. Bien, entonces la filosofía, en contraposición con los saberes particulares, es una ruptura o distancia frente al saber ordinario. La forma enunciativo doctrinal, el S entonces B, o el S entonces P, perdón, lo que se llama interpretación apofántica del saber y el decir, es decir, del A es B, sujeto, verbo, predicado, esta estructura lógica del enunciado, no que analiza a Platón, obviamente, no es proposicional, no es necesariamente A es B, porque, por ejemplo, si yo dijese hoy, ¿cómo vienes? ¿No? Por ejemplo, ese hoy tiene su significado en un contexto. O lo que es las carantoñas que se les hace a los niños, o cualquier historia, cosas que no tienen la estructura sujeto, verbo, predicado, tienen un significado tan válido o más como cualquier sujeto enunciado bien formado o proposición bien formada. Mucho que no les gustan los lógicos. Bien, entonces, como digo, la forma enunciativo doctrinal es aquella frente a lo cual se distancia la filosofía. Y se distancia de ella porque es doxa. El saber del filósofo no puede ser escrito en términos de una fijación de una tesis dentro de un marco lingüístico. ¿Por qué? Porque es justamente una negación de esa posibilidad. Es la distancia o ruptura esencial a la cosa misma que se trata. Y los diálogos, precisamente los diálogos, que es una forma literaria que está precisamente en contra de este tipo de discursos, ya lo veremos, no se sabe muy bien por qué y tampoco sabría justificarlo muy bien, pero bueno. En definitiva, en resumen, toda tematización de la cosa, es decir, A es B o B es C o lo que sea, presupone lo que se dice de lo tematizado porque se incluye dentro de la tematización. Cuando yo digo que un gato es blanco, no estoy definiendo lo que es un gato. Justamente se presupone. Y solo porque se presupone la idea de gato, puedo decir que el gato es blanco, o es negro, o es lo que fuera, ¿no? Bien. Lo constitutivo del hecho de que algo sea presupone algo, como hemos visto. Este algo presupuesto es justamente qué es ser. ¿En qué consiste ser? Es decir, para que yo vea a una persona y diga que es inteligente, tengo que saber de antemano qué es ser inteligente. De algún modo, eso es el eidos, justamente. El ser capaces de percibir un conjunto de rasgos característicos que se define como aspecto o figura. Entonces, el eidos es lo que se presupone en toda tematización. No se tematiza. El eidos está siempre detrás de que algo sea, detrás del ser de algo. Entonces, el eidos, la idea, no es lo ente. No es lo que es,
sino que es aquello en lo que consiste el ser de lo ente. El eidos es aquello en lo que consiste el ser de algo. Claro, ya estamos. Entonces, la pregunta por el ser, ¿qué es ser? ¿No? Es la pregunta por lo que decimos de algo. Es la pregunta por el eidos, en definitiva. ¿Cuál es el problema? Que no podemos dar una respuesta a la pregunta por el ser porque la tematización del eidos es problemática, porque justamente el eidos es aquello que no se puede tematizar. Y entonces, claro, el eidos tematizado no es el eidos original, puesto que no es tematizable. Siempre se tematiza lo otro de sí. Lo que es otro, claro. Pero, Iván, ¿a qué te refieres con que no es tematizable? El eidos no es tematizable porque es la condición de posibilidad de que se pueda tematizar algo. En ese sentido no es tematizable. Pero tematizar, ¿qué significa? Tematizar es... Hacer tema de ello, hablar de ello. A ver. Tematizar implica decir algo de lo que se conoce. Entonces, tú puedes Claro, saber... pero justamente Sócrates en este diálogo ha tematizado la justicia en todo el diálogo. Para acabar diciendo que la justicia consiste tanto en tener cada uno lo suyo como hacer lo suyo. Vale, pero es que, vamos a ver, la justicia no es el eidos, sino que la justicia tiene un eidos. El eidos de justicia. Lo que no se puede tematizar es el eidos del eidos. Pues, estamos ahí en la cúspide de la pirámide. No sé si se ve. Es decir, tú puedes tematizar el zapato y cuando estás tematizando el zapato estás convirtiendo al zapato en un eidos. El eidos zapato. La idea zapato. Es de lo que se está hablando. O la idea de justicia. Me da igual. Lo que no puedes tematizar es qué es lo que hace que algo sea justo. Porque eso viene después, de algún modo. O antes, ¿no? Según lo veas. Sí, entonces, la cosa es que... ¿Podemos hablar un segundo que tengo que ir al baño? Aquí Jorge hace un corte. Ningún problema. Gracias, Jorge. A ver, es que esto es el tema de la... En verdad, de la Alstru. ¿De qué? ¿De? Esto lo sabe bien Jorge. De la Alstructo. El decir algo de algo. La forma de interpretar en la cual Estructura. antes. Decir algo de algo. Interpretación apofántica. Que es la base del lenguaje. Eso es. Pero claro, ¿en qué sentido o qué relación? Claro, lo estás con el tema de justicia, ¿no? Lo estamos llevando aquí. Pero igual no es donde se ve más claro, de hecho. La, Claro, la yo es que veo estructura. que de la idea de la idea de justicia realmente el diálogo tematiza todo el rato esta idea, ¿no? Pero vamos a ver, es que a lo mejor no se entiende bien el concepto de tematizar. Tematizar es desvivificar lo original. ¿Lo entiendes por ahí? Bueno, ya he vuelto. Podéis continuar. A ver, estoy acabando ya, ¿vale? Vale. En resumen, en definitiva, la tematización de Leidos solo tiene lugar para ser suprimida. Esa es la cuestión a la que de fondo llega Sócrates. El decir algo de una cosa es contemplar la cosa desde cierto eidos. Siempre hay una idea desde la cual hablamos de las cosas. Y esta idea es la determinación de cómo tratar con la cosa y constituye la decisión y la norma. Bien, la manera correcta de asumir la idea y su relación con la cosa es la arete, es decir, la virtud. La virtud es saber habérselas en general con las cosas, no saber habérselas con los caballos y saber habérselas con los zapatos y saber habérselas con los ordenadores, sino el saber habérselas en general de las cosas y las ideas. Estamos ya en un plano de abstracción absoluto, ¿vale? Entonces, tengo aquí un ejemplo, ¿no? Podríamos decir, Aquiles es valiente, ¿vale? Y
y si decimos que Aquiles es valiente, pues decimos que Aquiles tiene un conocimiento según el cual es capaz de estar en la batalla. A vérselas con la batalla. Para estar en la batalla uno tiene que ser valiente, ¿vale? Entonces, Aquiles sabe algo, bien. Pero ser valiente implica asumir un riesgo y asumir una cierta incertidumbre, que no se sabe muy bien lo que puede pasar si eres valiente. Luego, ¿Aquiles es virtuoso? ¿Aquiles sabe o no sabe? Porque claro, al ser valiente, sabe, pero también tiene cierto margen de error. Es decir, si la virtud... Un segundo. Como iba diciendo, se me escucha, ¿no? Sí. Un poco peor. Vale, dice, si la virtud es un saber que distingue lo mejor de lo peor, lo bueno de lo malo, lo deseable de lo indeseable, lo beneficioso de lo perjudicial, en general, no respecto a la salud, ni respecto al deporte, ni respecto a nada, sino en general, entonces, ¿en qué consiste el saber? Como digo, toda hipótesis es una presuposición que en sentido moderno esconde aquello a lo que se refiere. Vamos a ver si esto lo puedo aclarar. La presuposición, el eidos, es lo que se conoce como hipótesis. Pero claro, la hipótesis presupone aquello de lo que está hablando. Por ejemplo, podemos hablar de una hipótesis en física, pero la hipótesis en física remite a otra cosa que no es la fórmula misma, sino que está presupuesta incluso. O sea, hay una presuposición dentro de la presuposición. Es una locura. En definitiva, la supresión o eliminación de cada fijación o tematización del eidos es la dialéctica. La dialéctica consiste en un saber y en un decir relativo a discutir y refutar en el juego de la pregunta y la respuesta. Es una crítica interna de pérdida de valor absoluto de las propias normas. Es la liquidación de la tematización. Eso es en lo que consiste el arete para Sócrates. El eidos está más allá del ser, como hemos dicho, no tiene que ver con las cosas, con lo tematizado, sino que está más allá, porque es lo que permite tematizar algo. Bien. Este saber notético, que se llama, no referido a las cosas, no es positivo, sino que es, dice Sócrates, heléntico y anairético, es decir, que tiene que ver con refutar y con suprimir o abolir. No es un saber que refute, es decir, en la filosofía no es un saber que diga esto es falso, esto es verdadero, esto no, esto es más bien falso que verdadero, no, sino que justamente la filosofía es un saber que se sabe imposible por el propio sustraerse de la verdad de eidos. Es decir, que enseñar un saber que muestra cómo lo que sabe se desmorona por la refutación de la idea de verdad. Y hasta aquí, porque no me puedo meter en más, porque sería una locura. Pero bueno, espero que haya quedado mínimamente claro aquello que he dicho. Y hacer una pregunta final, por soltarla, ¿no? Decir que si la forma de la escritura literaria como prosa enunciativa o doctrinal es una marca filosófica de demarcación frente al saber ordinario o al saber de los sofistas. Y en qué medida vosotros conocéis alguna otra obra filosófica de la historia de la filosofía que sea hecha en diálogos, más allá de Platón. Es decir, si os viene a la cabeza aunque sea una obra de filosofía que haya sido puro diálogo. Y es todo. Yo creo que Giordano Bruno, ¿no? Escribía en diálogo. Y Galileo también, pero claro, no sé hasta qué punto podemos decir que eso es filosofía. Sí, no, pero... Yo tengo una, Diálogos de la religión natural, de Hume. Ah, mira. Qué majo, qué buen tío. Por si es porque una buena obra, lo digo. Vale, bueno, pues yo espero que haya quedado más o menos claro. No sé si queréis añadir alguna otra cosa o comentar alguna duda. Yo la verdad que no tengo ninguna duda. Yo creo que ha quedado todo muy claro y lo más importante, yo creo que nos hemos, dentro de lo que cabe, os habéis ceñido al tema, ¿no? Al tema de la justicia, que yo creo que eso es muy bueno. Y nada, no sé si queréis comentar algo más o lo dejamos estar aquí. Yo quería leer una cita de Platón. Muy bien.
con respecto a la justicia, además. Adelante. Un segundo. Sí, dice Platón en la República 335a, dice, lo justo sería hacer el bien al amigo, que es bueno, y mal al enemigo, que es mal. Ya está, esa es la cita que quería leer. Pero luego la refuta, tío. Claro. Pero es la que más me gusta para definir la justicia. Has hecho un Heidegger aquí. Un poco, has cogido una cosa y has dicho, ala, Es que es la que más, es que es la que más me gusta. lo que yo diga. Cuando lo habéis leído. Bueno, Venga, no, pues. pero está bien, está bien. Pues nada. Yo puedo leer otra, así como para. Para contraatacar, sí, sí, sí. No, por leer algo. Sí, sí. Esta me gustó mucho. Porque, claro, antes, bueno, no lo hemos mencionado muy profundamente, pero, bueno, un poco por encima. Los guardianes no tienen familia, su familia es todo el Estado. Todos los menores serán sus hijos, los mayores sus padres. Así nunca sabrá quién es su padre ni su hijo, y a todos los tratará así, ¿no? Dice aquí Sócrates. A su vez, el más joven, como es natural, no intentará hacer violencia al que es mayor, golpeándolo, salvo que se lo ordenen los gobernantes. Ni lo deshonrará, creo, de ningún otro modo, pues son suficientes para impedírselo dos guardianes, el temor y el respeto. El respeto que lo aparta de poner la mano sobre quienes pueden ser sus padres, y el temor de que vayan otros en ayuda del afectado, unos como hijos, otros como hermanos, otros como padres. Y Qué nada, bonito. Qué me parece barbaridad, precioso. ¿no? Qué barbaridad. A mí me parece precioso. A mí me gusta también. Es un poco complicado pensar pues eso, que en el estado ideal no tendrías familia. Quien más, sí, es jodido. Quien más claro tiene que tener que la justicia es un bien en sí mismo, desde luego son los guardianes, ¿eh? Porque si no, vamos, Sí. ¿para qué lucharían? O sea, lo tienen que tener, vamos. Pero clarísimo. Sí. Bueno, Sí, los ¿no? guardianes en realidad que sigan a la razón, que es el filósofo, que en realidad es otro guardián, pero mejor. Sí, El es un guardián guardián mejorado. mejorado El y definitivo, el bosque. El Bosquiliano, sí. Peculiar, la verdad, nuestro amigo, ¿eh? El de la República, la verdad es que da que pensar. Así como para, Da que pensar, ¿eh? Ya que pensar. para acabar, ¿sabes? A mí me mola el mito de pero no hemos hablado de él, claro, es que está al final de la República, ya nunca llega. Ya, ese Llega sí, ahí. al final de todo. ¿Quieres contarlo? Y jodemos un poco a ¿Mito Víctor. de No, 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 no. Que la gente se lo busque, ¿sabes? Que aprenda, Eso. ¿no? La gente. Que trabaje un poco. Exacto. Que investigue, que se curiosee un poquito. Quien quiera que se lea Es la que la verdad. La verdad está allá afuera. Allá afuera es en PDF en Google, ¿no? Sí, Ay, bueno, y Roma en añadir, 2003, ¿no? ¿Cómo? añadir que queda respondido un poco el tema de las preguntas de Glaucón. Si más o menos ha quedado claro. O sea, la justicia, si es un bien en sí mismo, es porque el que es justo conoce el bien. O sea, este sería un poco. O sea, que conoce el orden natural de las cosas y se ciña a él. Eso vosotros lo acabáis de ver. Claro, Porque la yo. idea es que la justicia es eso precisamente. Es un poco ¿Cómo demuestras que la justicia es un bien en sí mismo? Pues diciendo que es que lo contrario es casi hacer el no ser, ¿no? Es ahí un poco una huida hacia adelante muy metafísica, yendo a una abstracción máxima, diciendo que es que si no, prácticamente lo que estás haciendo es no participar del propio ser del mundo, es ir contra la existencia prácticamente, pero claro, verlo así requiere de un nivel de abstracción y de una interiorización de estos conceptos. Verlo así en la práctica, en el día a día, muy Muy complicado, muy complicado. Sí, muy exigente. Sí. Claro, o sea, para mí, por ejemplo, lo difícil es cómo tienes un conocimiento acerca del bien
si no se puede describir lingüísticamente, si no se puede dar a conocer mediante el lenguaje, porque como hemos visto, justamente la refutación, ¿no? Que no se puede tematizar ese bien. Pues Entonces, ¿cómo tienes acceso a él? mediante la reminiscencia. Y ya está. Claro, la cosa es que ya lo sabes todo y el mito de Er y ya está. Y ya te acordarás. Claro, estudiando mucho y muy duro. Claro, mediante la dialéctica que te alumbra, te da a nacer como la matrona tus ideas y, y ya está. O sea, bueno, pues ha durado, ¿no? Mucho el diálogo. Sí, Sí, a ver, está es lo que tiene la filosofía, no se puede hacer de un segundo para otro. Claro. Además es un diálogo largo, o sea, el tema en oposiciones es jodidamente largo. Sí, no, es de los. Yo, de hecho, yo pensaba que eran dos. Los de Platón. Pues ya solamente queda el De hecho, próximo. son dos. Sí, son dos. No, ¿Son ¿cómo que dos? no son dos? Ah, Yo creo que es uno, ¿no? Esto ya lo discutimos y ya pensábamos Sí, a mí me suena. que eran dos. Porque el otro es de Sócrates y los sofistas. Ah, Claro. hombre, amigo. es que claro, es que ahí hay que hablar de Platón, ¿no? Digo yo. Dice, El título, Sí. pues entonces quedan el dos, título ¿no? que queda uno de Platón, que se llama, el título del tema es El debate ético-político en Sócrates y los sofistas. Madre mía, qué pereza. Y luego de los presocráticos. Y con eso ya se acaba la Sí. parte de la historia Sí. de las oposiciones. Sí. Bueno, un poco se ha tratado el tema de la política con los sofistas. El hecho de Sí, que lo tratan Sí. como una técnica y... Sí. Al fin y al cabo hay que hacer una introducción, ¿no? Para hablar de esto. claro. O no saber hacer un temario de oposiciones, también puede ser. Y ya cuando acabemos la historia de la filosofía, pues ya se acaba. Tomar por culo. Se acabó la filosofía. Es que todo el mundo sabe que la filosofía acaba en el temario de oposiciones. Claro, empieza y termina en esta. Sí. En cuanto tienes plaza, ya a tomar por Cuando se culo. acaba, sigue más allá del ser. Claro. De hecho, Bueno, yo pues despide. cuando ¿Qué? empecéis en un instituto, estáis un tiempo sin leer, vamos, a mí por lo menos me está pasando, un tiempo sin leer filosofía. Y lo que es peor, sin hablar de filosofía, porque cuando os pregunte gente de fuera, os va a dar una pereza tan terrible, pero tan grande explicar las cosas que habéis explicado 4 veces ese día. Y también dejas de leer filosofía. Luego ya cuando te acostumbras y vuelves a tener cierta energía por las tardes retomas, pero buah. Cuando tienes energía. Hay que tener una mente fuerte. Además, los primeros años que te quieres currar el tema, te lo preparas todas las tardes. Al Claro, final, yo por claro, las tardes inviertes mucho. preparo clases, que luego la gente que lleva 20 años no se las prepara, para empezar, porque no quieren, no pasan olímpicamente de hacerlo, están ya hartos. Es que 20 años son muchos años. Y luego que ya lo tienen preparado. Claro, la ventaja. Los profesores no trabajan por las tardes, yo sí. Claro, Sí. es la putada. Bueno, gente, que tengo un ente que me está esperando, que soy yo mismo en el futuro. Así que nada, yo Hacer me calistenia, despido. ¿no, Iván? A practicar la idea de calistenia, sí. La idea de calistenia. ¿Pero es tematizable o no es tematizable? ¿Ya la conocías antes ¿Qué de tal? hacer calistenia o no? Yo la hago, yo la realizo. No, me enteré después. Como buen recuerdo. Claro, eso es. Perfecto. Pues nada, Iván, nos Pues vemos. un placer. Un placer. Sí, Igualmente. Vale, me voy también, que tengo que ir a cuídate. comprar clips. Venga, Hasta la próxima. Venga, Toma pues. excusa Hasta más. luego. Vale, adiós, adiós. placer.